Esta es una de las emergencias respiratorias más comunes en pediatría. De verdad que es fundamental dominar su diagnóstico y manejo, porque la forma en que se presenta es muy característica. Y lo bueno es que su tratamiento es súper efectivo si lo aplicamos como se debe. Seguro que todos la han escuchado alguna vez. Esa tos metálica, seca, que le dicen tos perruna o incluso la comparan con el ladrido de una foca. Es inconfundible, es el sello del Krupp. Pero, a ver, la pregunta clínica es, ¿qué está pasando exactamente en la laringe para que se genere ese sonido? Y más importante todavía, ¿qué está causando la obstrucción? Para entenderlo a fondo, vamos a seguir un orden bien lógico. Primero, vamos a definir qué es exactamente el Krupp. Después, identificaremos al virus que casi siempre está detrás de esto. Con eso claro, vamos a dibujar el perfil del paciente típico. Luego, pasaremos a las claves para el diagnóstico. Y finalmente, lo más importante, cómo tratarlo según qué tan grave esté el paciente. Muy bien, empecemos por el principio, la terminología. Es clave saber que, aunque casi todos le decimos Krupp, hay varios sinónimos que se refieren exactamente a la misma enfermedad. El nombre técnico y preciso es laringotraqueitis. La clave aquí, y esto es fundamental, está en la localización. La inflamación se concentra en la región glótica y sobre todo en la subglótica. ¿Por qué es tan importante? Porque esta es la parte más estrecha de toda la vía aérea en un niño pequeño. Entonces, claro, cualquier hinchazón ahí causa una obstrucción súper significativa y todos los síntomas que ya conocemos. En la práctica clínica, en los libros, en los exámenes, vamos a encontrar todos estos nombres. Laringotraqueitis aguda, laringitis viral. Es vital que reconozcamos que todos son sinónimos. Se están refiriendo al mismo proceso inflamatorio del que estamos hablando. Ahora, vamos a la etiología. Si es una enfermedad viral, la pregunta obvia es, ¿qué virus es el principal responsable? Miren, si bien hay varios virus que pueden causarlo como influenza, adenovirus o el virus sincitial respiratorio, el agente etiológico por excelencia, el rey del Krupp, es el virus para influenza. Es por lejos la causa más frecuente y nuestra principal sospecha siempre. Y dentro del virus para influenza hay que saber distinguir 3 serotipos importantes. El tipo 1 es el más común de todos, causa la gran mayoría de los casos. El tipo 2 suele dar brotes por temporadas, pero ojo con este dato clínico. El serotipo 3 es el que se asocia a los cuadros más graves y con más complicaciones. Ok, ya sabemos qué es y quién lo causa. Ahora veamos el cómo se presenta. ¿Cuál es ese perfil clínico clásico de un paciente con Krupp? El Krupp es una enfermedad típica de la edad preescolar. Afecta sobre todo a niños entre los 3 meses y los 5 años. El pico de incidencia, cuando más casos vemos, es en el 2.º año de vida. Así que el paciente prototipo es un lactante mayor, un niño pequeño. La secuencia clínica es súper característica, casi del libro. Primero, el niño empieza con un cuadro de resfriado común. Tos, mocos, quizá un poquito de fiebre. Y después, entre 12 a 48 horas más tarde, aparece la triada clásica. La tos perruna, la afonía o ronquera y el estridor, que es ese ruido agudo que hacen al tomar aire. Este cuadro agudo suele durar unos 3 días. A ver, con una presentación tan típica, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Hacen falta pruebas? La respuesta, en la gran mayoría de los casos, es que no. Y este es un punto clave, de verdad. El diagnóstico del Krupp es clínico. La historia de un resfriado previo seguido de la aparición brusca de tos perruna, afonía y estridor en un niño de la edad correcta es más que suficiente. No necesitamos análisis de sangre ni otros estudios para confirmarlo en un caso típico. Ahora bien, aunque no se pide de rutina, si el cuadro no es tan claro o tenemos dudas, una radiografía de cuello anteroposterior puede ayudar. En ella podemos encontrar el famoso signo de la punta del lápiz o signo del campanario. No es más que la imagen que nos muestra el estrechamiento subglótico que causa la inflamación. Una vez que tenemos el diagnóstico, llegamos a lo más importante, el tratamiento. Y la clave aquí es que el tratamiento no es igual para todos. Se tiene que ajustar a la gravedad del cuadro y para medir esa gravedad de forma objetiva, usamos una escala clínica. La herramienta estándar que usamos para medir la severidad es la escala de Wesley.
Evalúa 5 cosas. 3 que tienen que ver directamente con la obstrucción: el estridor, cómo entra el aire y las retracciones o tiraje, y 2 que nos dicen cómo está afectando al resto del cuerpo: el nivel de conciencia y si hay cianosis. El puntaje nos permite clasificar el CRUP como leve, moderado o severo, y así saber qué tratamiento dar. Y aquí viene el pilar del tratamiento, la regla de oro. No importa si el CRUP es leve, moderado o severo, a todos, absolutamente a todos los pacientes, se les debe dar un corticoide. Y el de elección, la piedra angular del tratamiento, es la dexametasona. La dosis estándar es de 0.6 miligramos por kilo, aunque se aceptan rangos desde 0.15, y es una dosis única. La vía preferida siempre es la oral si el niño la tolera, porque es igual de efectiva y mucho menos invasiva. La intramuscular o intravenosa la dejamos para cuando no pueden tomarla o tienen mucha dificultad para respirar. Ahora, es fundamental comparar nuestros 2 medicamentos principales. Por un lado, la dexametasona es un antiinflamatorio. Su efecto tarda en empezar, 1 o 2 horas, pero dura más de 12. Por otro lado, la adrenalina nebulizada es un vasoconstrictor de rescate, de acción ultra rápida. Actúa en 10 minutos, pero su efecto es corto, dura unas 2 horas. Por eso, se reserva para los casos moderados a severos. Y esto nos lleva al escenario de máxima urgencia: el CRUP severo. Ante un niño con estridor incluso en reposo, con mucho tiraje o que se está poniendo morado, la intervención prioritaria, lo primero que hay que hacer es poner adrenalina nebulizada. Necesitamos abrir esa vía aérea ya, ahora mismo, y solo la adrenalina lo consigue en minutos. Claro que también le ponemos la dexametasona, pero su función es ir tratando la inflamación de fondo, mientras la adrenalina rescata al paciente de la emergencia. Entonces, en resumen, los conceptos clave que hay que llevarse son: para influenza es el agente principal. La clínica es secuencial. Empieza como un catarro y evoluciona a tos perruna y estridor. El diagnóstico es eminentemente clínico y el tratamiento es escalonado. Dexametasona para todos y adrenalina nebulizada se la guardamos para los cuadros de moderados a severos. Así que, para terminar, la reflexión final se centra en esa decisión del momento crítico. En una emergencia por CRUP severo, con la vía aérea cerrándose, la pregunta no es qué fármacos hay que dar, sino cuál es la prioridad absoluta e inmediata. Recordar la respuesta correcta a esta pregunta es lo que de verdad marca la diferencia en el pronóstico del paciente.